El Arsenal le dio una paliza al Manchester City y empieza a marcar tendencia como el mejor equipo de la Premier League. Lógicamente en Inglaterra ya se sabía que el Arsenal era el mejor equipo de la última temporada por haber ganado la Premier, porque en las anteriores también coqueteaba con el título de liga y siempre asomaba por detrás de Manchester City, hasta incluso disputándole el título al Liverpool de Alexis McAllister. Y en la última no solamente hablamos del campeón de la Premier, sino también del finalista de la Champions. Y lógicamente cuando llegas a tantos escenarios importantes, decisivos, en algún punto deja de recurrirse a la casualidad o a la competencia en un solo torneo y ya se puede hablar de algo más general, algo más global, como uno de los mejores equipos del mundo. Hoy el equipo de moda, el equipo del momento es el Paris Saint-Germain por las Champions consecutivas, porque en Francia siempre domina, entonces títulos locales siempre va a obsequiarse, pero la imposición a nivel internacional es lo que destaca el fútbol europeo y la Champions es el escenario que todo el mundo codicia y que solo unos pocos tienen la aptitud de poder salir campeón y consagrarse en ese certamen. Hoy arrancó la temporada de manera oficial en la Premier League, en la Liga de Inglaterra, no en la Liga específicamente, más allá de haberlo mencionado recién, no en el campeonato, pero hoy se jugó la Community Shield y el Arsenal vapuleó al Manchester City por 3-0. Recordemos algo, un Manchester City que tiene a Enzo Maresca como su flamante entrenador, de hecho hoy fue su primer partido oficial, más allá de los amistosos de pretemporada, el arquero argentino Jerónimo Rulli estuvo en el banco de suplentes, ahora vamos a charlar de su rol de cara a esta decisión de ser titular en Marsella a pasar a ser relevo de Donnarumma en esta temporada, y yo creo que la brecha entre el italiano y el argentino no es tan larga y de hecho se va a ir acortando a medida que el arquero italiano conceda goles y el equipo empieza a demostrar menos solvencia a comparación del último periodo, porque claro, comparar a este Manchester City con el de temporadas anteriores es inevitable, con el pequeño detalle de que el último entrenador que vino manteniendo al City en lo más alto es un tal Pep Guardiola, y Maresca, quien trabajó con Guardiola incluso en el propio Manchester City, tiene este pesado cargamento en su mochila de ver quién puede ser la gran figura de este City y cómo puede reconstruirla. Vamos a hablar de la final, pero sobre todo vamos a hablar de los argentinos involucrados y los que pueden estar involucrados, caso de Enzo Fernández, por eso lo pongo en esta primera escena, que pueden estar involucrados en la temporada del equipo inglés. Vamos a pasar a lo que ha sido un poco la final. Voy a dejar primero una pequeña línea de la temporada de Arsenal y City. Últimamente hemos de alguna forma acostumbrado al ojo a encontrar en Manchester City un equipo de grandes escenarios, peleando la Premier, con apariciones muy importantes en la Champions. De hecho, viene de ganar su primera Champions en 2023 de la mano del propio Guardiola, pero hay varias figuras de todo este proceso del técnico español que se fueron del City. No está Rodri, quien hace un ratito Fabrizio Romano subió que es prácticamente cerrada su incorporación, está confirmada su llegada al Barcelona, algo que igual se iba a cocinando en las últimas horas. Se sabe desde principios de julio la salida de Bernardo Silva rumbo al Real Madrid. Desde principio de junio se sabe, desde antes del Mundial. Y hay algunas fichas importantes en este proceso que ya no formaban parte y que en el último tiempo pasaron a ser obviamente una de las viejas glorias del Manchester City. Dentro de este escenario, dentro de esta nueva actualidad para el Manchester City, encontramos también la necesidad de encontrar referentes, valga la redundancia. Un referente puede ser Enzo Fernández. Obviamente hablamos de un Enzo que en líneas generales y hablando un poco de esta reconstrucción que venimos marcando puede ser la cara del Manchester City, por supuesto con la incorporación también de Elliot, la incorporación también de Elliot Anderson, hablo del mediocampista inglés, con también la presencia de Haaland, pero también va a necesitar Enzo Fernández tener escuderos, compañeros que sean fieles a su estilo de juego y lo ayuden también a plasmar la idea del entrenador. Ahora, la pregunta es, ¿está cerrada la llegada de Enzo? Todavía no. Todavía está fría la negociación entre el Chelsea y el Manchester City, pero todo parecería indicar que en las próximas horas se puede encaminar. Lógicamente no sabemos el futuro, sino que el video se va a dedicar a un análisis de la temporada que se le viene al City y también cuál va a ser el rol de Enzo Fernández si cae justamente en el equipo ciudadano. Vamos a ordenar
el video, les quiero dar la consigna para que ustedes comenten en los comentarios y como siempre hacemos este juego de ida y vuelta que en breves serán respondidos y a medida que vayan comentando les voy a ir contestando, los voy a ir leyendo a todos ustedes. La pregunta es si creen que el Manchester City va a poder competir esta temporada por la Champions. Lógicamente por la Premier uno se imagina que va a ser uno de los que merodee la cima de la tabla, después veremos si es el favorito, si corre desde atrás, si le puede pelear este lugar al Arsenal, que yo creo que hoy es el mejor equipo de Inglaterra, pero vamos a ver cómo se acomoda la Premier, porque la Premier es muy larga y uno piensa también que en casi un año de competencia pueden pasar muchas cosas. Ahora en la Champions, el desempeño en la fase de Liga, el quedar mejor o peor posicionado en base a próximas fases y también cómo vayas sorteando obstáculos contra los equipos rivales que te pueden tocar, te marcan el sendero a ser un equipo fuerte o a ser un equipo que queda en el camino. El caso de Arsenal, por ejemplo, Arsenal, recordemos que en la última Champions estuvo invicto en todos los partidos, de hecho terminó el Arsenal invicto en la última Champions y perdió la final por penales con el Paris Saint-Germain. Y vieron que los estadistas, cuando un partido se va a penales, lo cuentan como empate. No lo cuentan ni como triunfo ni como derrota, porque consideran el tiempo de juego dentro de la estadística. Y como los penales están exentos de los 90 o 120 minutos, ahí es donde encontramos la explicación. Más allá de eso, no vamos a discutir tecnicismos, sino que vamos a hablar de lo que es este Manchester City y lo que puede empezar a representar al nivel del fútbol inglés. Primero tengamos en cuenta algo. Enzo Maresca, nuevo entrenador del City, con una ideología muy emparentada a la de Josep Guardiola. De hecho, para quienes, por ejemplo, no lo sepan, Enzo Maresca fue jugador de fútbol, no tiene una carrera tan reconocida, pero estuvo en el fútbol italiano, en el Málaga, en el Olympiacos, en el Sevilla, fue jugador de la Juventus también y después se fue a préstamo a distintos equipos, entre ellos la Fiorentina, equipo que hoy lo tiene justamente a préstamo al argentino Franco Mastantuono. La carrera de Maresca arranca más o menos en 2017, quédate tranquilo que no te voy a hacer una biografía del entrenador del City, en este canal hablamos de los argentinos y me voy a abocar a ello, pero permitime esta introducción y no te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte al canal que es completamente gratuito. Maresca arranca a dirigir o es parte de su carrera deportiva al ser director técnico a partir del 1 de junio de 2017 cuando es presentado como técnico del Ascoli. Cuando llega a Italia, lógicamente tiene todo un sendero para empezar a transformarse en director técnico y esos primeros pasos, las primeras armas. En 2020, en agosto, año de pandemia, el Manchester City lo incorpora y lo contrata como entrenador de las juveniles. Entonces ya ahí empezaba a tener cierta bajada de línea de Pep Guardiola, más allá de que el City no se reconoce como un equipo que saque de sus inferiores grandes figuras. Normalmente las compra, es un equipo muy gastador, no suele ir e invertir en las inferiores como por ejemplo lo hace el Barcelona, que es el equipo modelo del mundo en base a los jugadores que salen de sus divisiones juveniles, y el City es un equipo más gastador. Maresca ha sido mano derecha de Pep Guardiola también en 2022, en junio de 2022, tiene en el medio un ciclo en el Parma con Gianluigi Buffon y el Mudo Vázquez, por ejemplo, siendo parte de ese plantel, más allá de que no logró ascender con el Parma, tuvo también de alguna forma cierta influencia en la liga italiana y se logró hacer de un nombre, como lo decíamos recién, en junio de 2022, ya hablamos de año mundialista, cuando Enzo Fernández todavía no era una de las figuras más importantes del mundo y hasta inclusive Jerónimo Rulli se perfilaba para ser tercer arquero de la selección argentina y el Diablito Echeverri todavía estaba en las inferiores de River buscando un lugar para llegar a la primera división que después iba a completarlo con éxito. Maresca es mano derecha de Pep Guardiola, se convierte en asistente del técnico español, lo reemplaza a Juan Malillo, quien había sido en aquel entonces el nuevo técnico de un equipo árabe. Tiene ese rodaje al lado de Pep Guardiola, por lo cual si hay alguien que conoce la cultura del Manchester City es Enzo Maresca, pero en el medio
no solamente tuvo pasos por la liga inglesa, como en el Leicester, por ejemplo, o si quieren nos podemos ir a un Leicester que, como lo decíamos antes, logró el ascenso 2 o 3 fechas antes y se terminó consagrando campeón del ascenso de Inglaterra, sino que después su etapa fuerte la tiene en Chelsea. En un Chelsea con el que consigue salir campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes 2025 y con el quien también de alguna forma logra un lazo excepcional es con el propio Enzo Fernández. Por eso digo, Enzo Fernández tiene adelante de él la posibilidad de ser la cara de este nuevo Manchester City, así como fue en su momento la cara del Chelsea de Enzo Maresca, que le ha servido para hacerse de un nombre y para lógicamente también después tener un rodaje más que interesante jugando en el Chelsea, donde se consolidó como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Vamos a ver esto de Maresca, que esto es lo que más me interesaba en este video, y ahora voy a hablar de Echeverri y de Jerónimo Rulli. Este es Enzo Maresca, este es el perfil de Transfer Market, una de las páginas más confiables para todos los que laburamos en el mundo del fútbol, y quiero que presten atención a esta estadística. Yo creo que las estadísticas están buenas siempre y en cuando tengan un contexto. No me sirve la estadística tirada en la cara, el número por número, sino que me parece que todo tiene que tener un contexto. Recién hablábamos de Enzo Fernández como un jugador referencial para la carrera de Enzo Maresca, y lo voy a respaldar. Fíjense, acá están ordenados todos los jugadores que Maresca dirigió hasta ahora en su carrera. Primero, el futbolista que más partidos tuvo con Enzo Maresca fue Kiernan Disbury Hall, que lo tuvo en 2 clubes distintos. Marco Cucurella y Enzo Fernández pelean el segundo puesto. 85 partidos para Disbury Hall, 79 para Cucurella y para Enzo Fernández. Pero el dato no termina acá. No es que solo me baso en que Enzo es el tercer jugador al que más partidos dirigió Enzo Maresca. No, sino que también vamos a los goles y vamos a encontrar a Enzo Fernández dentro del top 5. Lo tenés a Cole Palmer, a Liam Delap, a Jamie Vardy, a Dewsbury Hall, y quinto a Enzo Fernández como el jugador dirigido por Maresca que más goles hizo para el entrenador. Vamos a las asistencias. Ahora sigo con los números. Otra vez Enzo Fernández en un podio, esta vez reducido al top 3. Jugadores con más asistencias bajo la conducción de Enzo Maresca, Cole Palmer, Dewsbury Hall y Enzo Fernández. Entonces, desde acá se entiende que el mediocampista argentino sea una referencia y sea un caudillo fiel para el entrenador italiano. Lógicamente con un Enzo que va a necesitar tener en la liga inglesa una adaptación o una nueva adaptación después de lo que fue este último ciclo en el Chelsea, un Chelsea en el que él le costó imponerse. Recordemos el caso en el que lo habían apartado por la famosa canción contra la selección francesa después de ganar la Copa América 2024, varios coqueteos que acercaban a Enzo Fernández al Paris Saint-Germain, al Real Madrid, y estos rumores que siempre aparecen en ventanas de transferencia, y esta ventana no es la excepción. De hecho, entró un par de minutos Enzo Fernández ayer con el Chelsea, arrancó abucheado cuando lo mencionaron en La Voz del Estadio y terminó aplaudido, porque Enzo es así, es un jugador que te enamora después de que lo ves jugar a la pelota y después podés coincidir más o menos en sus procedimientos y en su forma de ser al momento de evaluarlo como jugador de fútbol y también como futbolista, no solo desde lo profesional, sino también de lo que te puede brindar adentro de un equipo. Ahora, vuelvo a la reconstrucción. Porque Manchester City, y de la mano de Enzo Maresca, va a atravesar un proceso de reconstrucción muy parecido al que el Chelsea va a tener de la mano de Xabi Alonso. Hay una gran verdad. Xabi Alonso no dirigió nunca a Enzo Fernández y Enzo Maresca sí. Entonces se entiende que en las dos reconstrucciones de las cuales puede ser parte Enzo, en el Chelsea o en el City, de alguna forma, el entrenador que más lo conoce y que sabe cómo administrarlo es el del City. Y esto estoy refiriéndome a un factor meramente futbolístico. Después desconocemos si la temporada de Manchester City va a tener el calibre como para pelear la Premier, para pelear la Champions o hasta incluso para tratar de emular lo que fueron las últimas temporadas de la mano de Pep Guardiola. Pero claro, es algo incierto que ni el propio Enzo Fernández puede garantizar. Es verdad que también la salida de varios referentes hacen que este Manchester City no sea el mismo que el de últimas temporadas, pero acá es donde me parece que hay una pieza clave. Y la voy a dejar para el final, que es el Diablito Echeverri. Caso Enzo Fernández, la pregunta, ¿la reconstrucción en Londres o la reconstrucción en Manchester? ¿En cuál de los dos escenarios se va a poner el overol de obrero
para reeducar su carrera y darle un salto más. Este siguiente paso, que sin lugar a dudas, decisión que tome, va a ser trascendental para la carrera del mediocampista, que además lo venimos marcando, fue el mejor argentino de la última temporada. Recordemos que viene de tener su temporada más goleadora, la más goleadora en toda su carrera, se logró instalar como el argentino con más goles en la historia del Chelsea, y sin mencionar que fue uno de los portadores de la cinta de capitán después de haber tenido varios partidos poniéndose la cinta desde el arranque y hasta incluso también cuando le tocaba entrar desde el banco de suplentes o ante la salida, por ejemplo, de Reece James, que cuando salía el inglés le daba la cinta directamente al mediocampista argentino. Hablamos de Jerónimo Rulli, un Rulli que no tiene una brecha tan larga con Donnarumma. Donnarumma es un jugador muy propenso a generarle dolores de cabeza a su equipo, a mandarse cagadas, hablando mal y pronto. Y yo creo que esa diferencia contra Rulli, que es un arquero más seguro, que en algún punto puede llegar a tener esta etiqueta de ser un arquero que puede tambalear en algunas facetas, pero ha demostrado en el Marsella, incluso en la selección, donde a mí tanto no me gustó como atajó, pero lo hizo bien, las veces que le tocó lo hizo bien, después va una cuestión de gustos, las veces que lo hizo creo que hasta incluso defendió con muy buenas atajadas. Por ejemplo, me acuerdo rápido aquel partido de waterpolo en Venezuela, se acordarán, donde la cancha era un escenario, era una pileta, y tuvo varias atajadas importantes, más allá de que el partido termina 1-1 con un tanto que termina convirtiendo, si no estoy mal, Salomón Rondón en el segundo tiempo, y le logra vencer la valla a Jero Rulli. Pero no hay una diferencia tan grande. Ahora, el que yo creo que es el jugador a administrar esta temporada en Manchester City es Etcheverry. Porque no lo tenés, como decíamos recién, a Bernardo Silva, porque te va a faltar un jugador, bueno, ya no lo tenía Kevin De Bruyne, te va a faltar un jugador que entre líneas te invente y salga de lo sistemático, que improvise, que tenga gambeta, y por lo que vimos en la pretemporada, hubo un muy buen desarrollo de Etcheverry en estos últimos meses, sabiendo que viene de un mal préstamo en Bayer Leverkusen, un préstamo irregular en el Girona, porque más allá de que el equipo perdió la categoría en España, el desempeño de Etcheverry no fue notable, más allá de algunos triunfos, por ejemplo uno contra Barcelona, que él ingresa en el segundo tiempo y administra muy bien el partido para ganar los 3 puntos, y podemos destacarle a cuentagotas algunas actuaciones. Ahora Etcheverry está en una temporada donde necesita pisar fuerte, lo mismo que Mastantuono en Fiorentina. Tanto Mastantuono como Etcheverry necesitan pisar fuerte, y yo creo que aprovechando la reconstrucción, no es una mala idea que Enzo Maresca le dé protagonismo a un Etcheverry que se lo ganó en la pretemporada con mucha personalidad, por ejemplo hasta picando un penal contra el Inter, y no lo resumo en un penal, sino que lo resumo para demostrar y seguir dando ejemplos de su personalidad, y que tranquilamente pueden ser un valor diferencial si el City logra darle esta adaptación que no tuvo en los 2 préstamos anteriores y que tranquilamente puede tener en esta temporada, aprovechando el nuevo ciclo que arranca en el equipo ciudadano. Espero que te haya gustado el video, suscríbete al canal que es totalmente gratuito, deja tu me gusta que tampoco tiene ningún tipo de costo, y quiero, como consigna, si llegaste hasta acá en el video, no solamente que me digas qué va a pasar con el City, si crees que tiene las armas para pelear esta temporada, sino que también quiero que me digas para vos quién va a ser el argentino más destacado de esta próxima temporada. ¿Será Enzo Fernández en Chelsea o en Manchester City? ¿Será Julián Álvarez en Atlético Madrid o en Barcelona? ¿Será Dibu Martínez con la posibilidad de quedarse en Aston Villa o irse a la Juventus? ¿Será un refuerzo? ¿Será Molina en la Roma, por ejemplo, tirando un poquito de manteca al techo? Bueno, todo eso y mucho más se los dejo a ustedes en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Nos vamos a estar reencontrando en próximas entregas. Recuerden que en este canal hablamos de la selección argentina en cuanto al equipo, en cuanto al seleccionado, a sus figuras y también a la liga. Chau. Felicidades.